Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a dimensionar una transmisión flexible por correa para un equipo elevador. Se tiene un equipo elevador de cangilones que se emplea en una planta de almacenamiento de granos. El equipo elevador debe trabajar 15 horas por día a 675 revoluciones por minuto. La polea de entrada se sitúa en el eje del motor eléctrico de 20 HP de potencia nominal y la velocidad con carga total es de 1100 revoluciones por minuto. Se pide dimensionar una transmisión de bandas trapezoidales indicando lo siguiente: sección de la correa, distancia entre ejes, longitud, diámetro de las poleas y cantidad de correas. En este caso vamos a trabajar con el catálogo del fabricante Dunlop, con lo cual para determinar el coeficiente de corrección de la página 36 del catálogo debemos ingresar con el tipo de máquina conducida, elevador de cangilones, luego debemos ingresar con el tipo de máquina conductora, motor de corriente alterna de alto torque y con el tipo de servicio normal con 15 horas diarias de trabajo. Cruzamos ambos datos dándonos como resultado un factor de corrección cuyo valor corresponde a 1,5. Una vez determinado el factor de corrección, lo debemos afectar por el valor de la potencia nominal correspondiente a los 20 HP. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Por lo tanto, nuestra potencia corregida corresponde a 30 HP, es decir, 30 caballos de fuerza. De la página 39 vamos a determinar la sección de la correa, con lo cual debemos ingresar en el eje horizontal con la potencia corregida correspondiente a los 30 HP. Y en el eje vertical debemos ingresar con las revoluciones por minuto del motor correspondiente a 1100 revoluciones por minuto. Cruzamos ambos datos, dándonos como resultado una sección de la correa tipo C. Ahora vamos a determinar la relación de transmisión, siendo la relación de transmisión la relación que existe entre el número de vueltas del motor y el número de vueltas del equipo elevador. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Dándonos como resultado una relación de transmisión de 1,63. Esto significa que por cada vuelta de la polea del equipo elevador, la polea del motor dará 1,63 vueltas. Para determinar el diámetro de la polea motora, como así también el de la polea conducida, es decir, la del equipo elevador, debemos utilizar la tabla que se encuentra en la página 14 del catálogo e ingresamos con el tipo de sección. Luego vamos descendiendo hasta alcanzar el primer diámetro recomendado, definido por 2 puntos. Ahora nos desplazamos hacia el sentido izquierdo, dándonos como resultado un diámetro de la polea motora de 200 milímetros. Con la siguiente relación de transmisión, podemos despejar D2, siendo D2 el diámetro de la polea conducida, es decir, la del equipo elevador, y D1 el diámetro de la polea conductora calculada anteriormente. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Por lo tanto, el diámetro de la polea del equipo elevador debe ser de 326 milímetros. Para determinar la distancia entre ejes,
se debe tener en cuenta la siguiente condición. Para una relación de transmisión comprendida entre 1 y 3, la distancia entre ejes debe ser mayor o igual al valor obtenido de la siguiente fórmula. Y para una relación de transmisión mayor a 3, la distancia entre ejes debe ser mayor al diámetro de la polea conducida. Como la relación de transmisión está comprendida entre 1 y 3, utilizaremos la siguiente fórmula. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Por lo tanto, la distancia entre ejes debe ser mayor o igual a 463 milímetros. Para determinar la longitud de la correa, debemos utilizar la siguiente fórmula. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo, dándonos como resultado una longitud de correa de 1760,81 milímetros. Ahora debemos determinar su valor comercial, por lo tanto de la página 7 del catálogo debemos ingresar con el tipo de sección, en nuestro caso es tipo C, luego descendemos hasta alcanzar el valor comercial próximo superior al calculado, siendo el valor próximo superior 1775 milímetros, el equivalente a 67 pulgadas. Para determinar el ángulo de contacto de la polea motora, debemos utilizar la siguiente fórmula. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo, dándonos como resultado un ángulo de contacto de la polea motora de 164,48 grados. Para determinar el factor de corrección de potencia por arco de contacto, debemos ir a la página 38, ingresamos con el tipo de polea acanalada y con el ángulo de contacto sobre la polea menor. Tomamos 164 grados, cruzamos ambos datos y obtenemos un factor de corrección de 0,96. Ahora debemos determinar el factor de corrección de potencia por longitud, de forma tal que de la página 37 del catálogo ingresamos con el tipo de sección y con la longitud de la correa. La longitud de nuestra correa corresponde a 64 pulgadas. Como dicha longitud se encuentra comprendida en el intervalo de 60 a 68 pulgadas, debemos interpolar, debido a que no podemos cruzar ambos datos en forma directa, dándonos como resultado un factor de corrección de 0,846. Debemos verificar que la velocidad de la correa no supere los 30 metros por segundo, por lo tanto vamos a calcular la velocidad tangencial. Para tal fin podemos utilizar los datos de la polea menor o bien los datos de la polea mayor. En este caso voy a utilizar los datos de la polea menor. Dependerá de la velocidad de la polea afectada por su radio, siendo la velocidad tangencial la velocidad en el punto tangente al radio de la circunferencia de la polea. Antes de comenzar con el cálculo, a la velocidad angular correspondiente a la polea menor, es decir 1100 revoluciones por minuto, la afectamos por 2pi radianes, que equivalen a una revolución, y lo dividimos por 60 segundos, que equivalen a un minuto. Cancelamos las unidades y realizamos el cálculo. Dándonos como resultado una velocidad angular de 115,21 sobre segundos. Ahora reemplazamos los datos en la fórmula de la velocidad tangencial. Para representar la velocidad tangencial
en metros sobre segundos. El radio de la polea lo expresamos en metros. Realizamos el cálculo. Por lo tanto, la velocidad de la correa es la correcta, debido a que no supera los 30 metros por segundo. Para determinar la capacidad de transmisión base por correa, vamos a utilizar la siguiente fórmula, siendo PB la prestación base y delta PI la prestación por relación de transmisión. De la página 31 ingresamos con el tipo de sección las revoluciones por minutos de la polea menor correspondiente a 1100 revoluciones por minuto y su diámetro primitivo 200 milímetros. En este caso tomamos 203 milímetros, debido a que en la tabla no tenemos 200 milímetros. Cruzamos ambos datos dándonos como resultado una prestación base de 7,1 HP. El mismo procedimiento debemos realizar para determinar la prestación por relación de transmisión, con lo cual ingresamos con las revoluciones por minutos de la polea menor y buscamos el intervalo en el que se encuentra la relación de transmisión 1,63. Cruzamos ambos datos dándonos como resultado una prestación por relación de transmisión de 1,2 HP. Reemplazamos los datos en la fórmula y realizamos el cálculo. Por lo tanto, la capacidad de transmisión base por correa presenta un valor de 8,3 HP. La potencia efectiva por correa dependerá de la capacidad de transmisión base por correa, del factor de corrección de potencia por longitud y del factor de corrección de potencia por ángulo de contacto. Todos estos datos fueron calculados, por lo tanto debemos reemplazarlos en la fórmula y realizar el cálculo. Es decir que la potencia efectiva por correa presenta un valor de 6,74 HP. Para determinar el número de correas, debemos considerar la siguiente expresión. PC corresponde a la potencia corregida, 30 HP, y PE, la potencia efectiva calculada anteriormente, 6,74 HP. Reemplazamos los datos, cancelamos las unidades y realizamos el cálculo. Para nuestra aplicación se deberá considerar 5 correas. Por lo tanto, la solución técnica es la siguiente. C67, 5. C nos indica el tipo de sección, 67 la longitud expresada en pulgadas y 5 la cantidad de correas. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.